En pleno juicio y delante de quien decidiría su destino, le apuntó a la espalda y apretó el gatillo. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Vanessa Ramírez, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por tu apoyo, por estar aquí en la comunidad, me llena de orgullo, te deseo lo mejor, anhelo que pases una hermosa semana, te envío un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿serías capaz de dar tu vida por la de tus hijos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Marianne Bachmere nunca tuvo una vida fácil. Desde muy joven se vio obligada a sufrir los traumas de tener que rechazar a sus hijos en varias ocasiones por complicaciones económicas. Ante el contexto de una familia difícil, con problemas domésticos, en un entorno altamente conflictivo, Marianne nació de padres prusianos en la localidad de Starstedt, en Alemania, huyendo de las secuelas de la guerra, un 3 de junio de 1950, años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, que aún incidía en varios países del mundo con crisis económicas internacionales y un alto costo de vida, precio del desastre mundial consecuente a la guerra, la cual se extendió por muchos años. La familia de Marianne tuvo que sufrir el daño colateral de la conflagración, las hambrunas, el desempleo, la falta de oportunidades y el despojo, a pesar de que durante la guerra en Alemania su padre gozara de buenas entradas financieras al ser un terrible militar nacionalsocialista que hacía parte de los Waffens, quienes al haber perdido la guerra en 1945 se convirtieron en enemigos públicos. Tanto el exmilitar como su familia eran repudiados y rechazados públicamente por muchas personas, además de ser perseguidos políticos y fugitivos de la ley. El exoficial y prófugo de la justicia era un hombre desesperado, fastidiado con la vida. Su rutina era golpear a su familia y emborracharse. Lo poco que ganaba no alcanzaba para vivir bien. La vida junto a él después de la guerra era un infierno donde era uno de sus demonios, porque toda la frustración de su mala vida la descargaba contra su esposa y su hija, quienes sufrían en silencio sus arbitrariedades. En un contexto difícil y de pobreza, la joven Marianne siguió creciendo. A sus 16 conoció a un chico, su primer novio, quedando embarazada de él accidentalmente, quien rechazó la paternidad y se fugó de su vida sin dar explicaciones. La situación económica era ya de por sí difícil. Por lo tanto, era imposible mantener a otro bebé en casa. Su primogénito no tenía posibilidades de tener junto a ella una familia estable o un hogar convencional y sano. La pobreza y el abandono estarían a su lado desde el nacimiento, por lo que prefirió darlo en adopción a los pocos meses de darlo a luz, sufriendo un episodio de intensa tristeza, de abandono obligado, de remordimiento que volvería a sentir tan solo 2 años después. Marianne Bachmere conoció a otro hombre antes de la mayoría de edad, con el que también simpatizó, enamorándose perdidamente de él, viéndolo como una oportunidad de alejarse de su aterrador contexto, nuevamente otro amante para escapar de su rutina. Al cumplir los 18 años, Marianne volvió a quedar embarazada. Las ideas de maternidad bombardeaban su cabeza, aunque los años habían pasado desde su último parir. La situación económica era la misma. Su hogar seguía siendo difícil, su padre un borracho y peligroso sujeto. Nada había pasado que solucionara su situación. El novio de Marianne de ese entonces nuevamente la abandonó, negándose a responder por el segundo bebé, demostrando que solo eran palabras lo que decía sentir por ella. Al final, no sería capaz de sostener su palabra ni su hombría ante la realidad de la paternidad. Lamentablemente, tras salir de un encuentro festivo con sus amigos y quedar sola caminando a casa, Marianne fue abordada por un extraño que se aprovechó de ella.
un delincuente que la abordó íntimamente y abusó de su integridad como mujer, a pesar de estar en avanzado estado de embarazo. La situación fue tan traumática para ella que nuevamente entró en un cuadro de depresión y angustia. Aunque su segundo hijo había nacido sano y salvo, compartiría el destino de su hermano. Sería adoptado por otra familia para un mejor bienestar, pues el estado económico y moral de ese entonces de la señorita Marianne era bastante deplorable. Estaba afligida física y mentalmente por sus infortunios. Los años continuaron y Marianne conocería a un tercer hombre, un tipo que la ayudó económicamente a salir adelante, con el que empezó una relación afectiva, amantes del tipo informal. En 1973 nacería la hija menor de Marianne, una hermosa bebé a la que llamaron Anna, quien tendría un futuro diferente al de sus hermanos. Sin embargo, el nuevo novio de Marianne y padre biológico de Anna Bachmere se notó incómodo con la idea de una familia y un hogar, por lo que se alejó de Marianne y la dejó sola ante la crianza y bienestar de la niña. Marianne Bachmere, aunque sola aquella vez, decidió seguir con su vida y sacar adelante a su hija, haciendo por ella lo que nunca hizo por sus dos primeros hijos en el pasado. Consiguió un trabajo en un bar y podía mantenerse con su hija en un apartamento local, reconociéndola como su vida entera, amándola con intensidad. La pequeña Anna Bachmere representaba para su madre un símbolo de redención por los rechazos a la hora de criar sus hijos en el pasado. Esta vez quería ser para su hija todo lo que nunca pudo ser antes. Su vida ahora le pertenecía totalmente a Anna. Quería darse una oportunidad nueva con la vida para ser mamá. Procuró hacer su mejor trabajo como madre para Anna, quien fue creciendo junto a ella. Médicamente, Marianne se sometió a una operación de ligadura de trompas para no tener más hijos en el futuro y dedicarse por completo a Anna, mudándose a la ciudad de Lübeck con su hija menor. Las mujeres vivieron juntas por más de 6 años, aunque solían discutir a veces por tonterías. El día 5 de mayo de 1980, cuando Anna tenía 7 años de edad, se alzó la voz con su madre y riñeron fuertemente, al punto en que la pequeña niña, enfurecida, decidió escaparse de su casa a escondidas, huyendo de su habitación en cuanto obtuvo la oportunidad. Durante su fuga, se entretuvo con un gato que vio pasar en el camino. Luego se distrajo jugando con el felino frente a una casa vecina, donde un hombre la abordó amablemente, el presunto dueño de la mascota. El tipo le indicó a Anna que siguiera al interior de su casa para jugar con el animal. Se trataba del señor Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años que vivía con su prometida en la misma casa, de quien nada se sospechaba, según los vecinos del sector. El hombre, una vez dentro de su casa, atacó a la pequeña Anna Bachmere de 7 años, golpeándola, amarrándola y abusando de ella íntimamente en varias ocasiones, mientras la niña impune trataba de escapar y de pedir ayuda. Este hombre, con un par de medias de su novia, estrangula a la niña de la que ha abusado con tanta fuerza que le quita la vida, mientras incauta estaba atada sin poder moverse o reaccionar. Luego de haber consumado el crimen, el hombre mete a la niña dentro de una caja y la lleva hasta la orilla del río en un canal local, donde la esconde cautelosamente. Horas más tarde, la pareja de Klaus Grabowski llega a casa. La mujer nota al hombre perturbado, con una actitud sumamente misteriosa y extraña, por lo que lo aborda para saber su estado. La pareja discute acaloradamente, revelándose cosas entre ellos. Entonces Klaus se sincera ante su novia y le confiesa que ha eliminado a una niña de 7 años que paseaba por el vecindario, pues no quiere volver a la cárcel, y la niña lo amenazó con la policía.
lo que evidentemente perturba también a su prometida. Klaus Grabowski era conocido por ser un carnicero local, un hombre tranquilo que vivía con su prometida en su casa, que tenían algunos gatos de mascota y ocasionalmente salían a caminar. Pero detrás de esa superficial fachada el hombre tenía un pasado comprometedor y pendenciero, habiendo pagado cárcel, condenas completas por su desbordado apetito íntimo, el cual lo llevó a tener serios problemas con la ley en años anteriores. Había sido condenado por haber abusado íntimamente de 2 niñas en el pasado, pero sus condenas fueron drásticamente reducidas, luego de haberse sometido a un controversial tratamiento de castración química, donde su líbido sería interrumpido y su apetito íntimo drásticamente minimizado. Pues a pesar de sus crímenes era también considerado un enfermo mental, por lo que la opción de la castración le fue disponible. El hombre aceptó y en el año 1976 fue castrado en un proceso que químicamente también podía ser revertido con los años. No hubo seguimiento psicológico ni médico ante su tratamiento, por lo que con los años, efectivamente, después de haberse librado de su condena clandestinamente, se suscribió a un nuevo tratamiento médico químico, dando información falsa sobre su situación penal, omitiendo que había sido castrado por ley como condena, engañando a los médicos que le aceptaron el tratamiento sin investigar a fondo sus antecedentes penales. Le fue autorizado un proceso hormonal completo para revertir la castración química, lo que terminó por desbordar su líbido, excitándolo con mucha más frecuencia y facilidad. Luego de discutir con su novia por haber matado a una niña de 7 años, Klaus Grabowski se marcha a una cantina local para ahogar sus penas en alcohol, mientras que su novia aprovechó para ir inmediatamente con la policía denunciándolo por su macabra confesión. La policía no demoró relativamente nada en capturar al sospechoso, quien dócilmente se entregó y confesó su crimen, alegando que para el momento del abuso y el crimen presuntamente estaba sedado por fármacos de su tratamiento hormonal, los que despertaron su instinto de depredador. Klaus niega haber abusado de la menor de edad, declara haberla tocado sugestivamente y haberla matado por miedo a volver a la cárcel, acusando a la menor de haberlo chantajeado y de haberlo seducido, de tener malas intenciones también. Posteriormente, los médicos forenses demostraron lo contrario, encontrando rastros seminales en la menor, también signos de tortura, poniendo en evidencia al criminal, ya que se trataba básicamente de un delincuente reincidente. Las sesiones del juicio continuaban con normalidad. La sentencia era para todos un hecho antes de ser pronunciada, procurando una condena perpetua para Klaus Grabowski y todos sus crímenes. Pero la versión de los hechos del sospechoso se hacía cada vez más popular, versión en donde la víctima de solo 7 años era vista como una casquivana y provocadora niñita, como una lolita tóxica que seducía a hombres mayores para chantajearlos después, calumnia que realmente molestaba a la madre de Anna e interfería con su duelo personal. Para el tercer día del juicio, el 6 de marzo de 1981, la señorita Marian Bachmier, completamente desapercibida y cautelosa, logra esconder un arma de fuego durante el juicio, una pistola Beretta cargada con 8 balas, la cual guarda bajo un gran gabán de color marrón. Luego de escuchar la sentencia de los jueces, sin ver en el asesino de su hija ningún gesto de compasión o arrepentimiento, al ver a las personas del recinto mirarla con indiferencia, al ver que el tribunal de distrito de Lübeck no le brinda la justicia que tanto implora, revela ante la sala del tribunal su pistola y rápidamente apunta
y dispara 8 veces por la espalda a Klaus Grabowski, asesino y abusador confeso condenado por el crimen de homicidio y abuso íntimo contra su hija de 7 años. 7 de los 8 impactos de bala atraviesan la humanidad del criminal, asesinándolo de inmediato mientras cae al suelo, siendo posteriormente arrestada por la policía, declarando con frustración que no pudo verle la cara al desgraciado mientras disparaba. Marianne fue detenida y acusada de homicidio, pero la prensa internacional estaba de su lado, también los medios de comunicación locales, dividiendo a la opinión pública entre los que la consideraban una justiciera, siendo la mayoría, o por el contrario los que la consideraban una delincuente que no respetaba los protocolos de justicia y ley. El 2 de marzo de 1983, gracias a la influencia de la prensa y la opinión pública, Marianne Bachmier fue condenada por el cargo de asesinato no intencional y por porte ilegal de armas de fuego, recluida 6 años de prisión por la Corte Tribunal del Distrito de Lübeck. Marianne Bachmier finalmente salió de prisión libre tras cumplir solo 3 años de presidio debido no solo a la popularidad y el respeto que había ganado por la gente de su país, sino también por su buena conducta. Años más tarde, en 1985, Marianne se casó con un profesor y se mudó a Nigeria para vivir con él. Luego la pareja se divorció en 1990 y Marianne Bachmier se mudó a Sicilia, Italia, donde trabajó en un hospital haciendo voluntariados para los más necesitados. Luego fue diagnosticada con cáncer y regresó a su país natal. Marianne Bachmier murió en septiembre de 1996 con 46 años debido a un avanzado cáncer de páncreas en el hospital de Lübeck. Está enterrada en la misma tumba junto a su hija Anna Bachmier en un cementerio de Lübeck, Alemania, donde estarán juntas por toda la eternidad. Antes de morir, Marianne Bachmier vendió su biografía por 250.000 marcos alemanes, recuperándose económicamente y mejorando su situación de cuando era joven. Se han hecho obras de teatro, canciones y películas sobre su experiencia de vida. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan y que somos misterio, y nos vemos en el próximo caso.